Personas perdidas. El Paso, Texas, 21 de septiembre de 1988. A las 10:30 de la noche, una mujer llamada Nancy Salem regresa a casa después de un viaje fuera de la ciudad. Había pedido a sus vecinos que la recogieran en el aeropuerto. Yo bajaré el equipaje. Nancy estaba preocupada por su hija de 6 años, Shafa. Todo el día había llamado a su casa sin respuesta y no había podido localizar a su esposo, Dave Falah. Recuerdo que crucé la puerta muy preocupada y con mucho miedo. Recuerdo que entré y busqué a Shafa. ¡Shafa! ¡Shafa! Ella no estaba ahí. La casa estaba desierta. Y entonces fue cuando descubrí un mensaje grabado que Dave Falah había dejado para mí. Este es un mensaje para ti, Nancy. Nos vamos a ir unas 3 semanas y volveremos. Descuida, yo volveré. Mi corazón quería decir que ellos volverían en 3 semanas, como él había dicho. Pero también, en el fondo de mi mente, temía que él no volvería nunca. Pasaron 3 semanas sin noticias de Dave Falah. Nancy ahora estaba segura de que él había plagiado a su hija. Fue el último atropello amargo en un matrimonio que había comenzado con toda inocencia. ¿Eso te recuerda a alguien de tu casa? Nancy Hardy y Dale Falah Salem se conocieron en El Paso en abril del 80. Venían de mundos completamente diferentes. Nancy era una cristiana devota que había pasado casi toda su vida en Texas. Dave Falah era musulmán, quien dijo haber venido a América en una misión de entrenamiento con el ejército jordano. Para Nancy, las diferencias nunca importaron. La primera vez que vi a Dave Falah, y realmente no sé por qué, yo no lo entendía, pero una idea pasó por mi mente, y me pregunté si ese era el hombre que Dios me había enviado para casarme. Un mes después de conocerse, Nancy y Dave Falah se casaron. En 1982, Nancy dio a luz a una hija. Ella fue llamada Shafa Lucinda, que significa la luz que cura. Shafa era una niña de una belleza nada común, quien heredó una atractiva mezcla de las características étnicas de sus padres. Cuando tenía 1 año de edad, Shafa empezó a modelar y a competir en concursos de belleza. En 88, ella fue la finalista de Texas en el concurso de la princesita americana. Tú sabes que es mi sabor favorito. Pero cuando Shafa tenía 5 años, el matrimonio de sus padres empezó a desintegrarse. Nancy dice que su esposo tenía un lado malo que se volvió más y más pronunciado conforme pasaba el tiempo. ¿En dónde diablos andaban, Nancy? Nos detuvimos a comprar un helado. ¿Un helado? 2 horas, 3 horas. Es mucho tiempo para un helado, ¿no crees? Dave Falah era un esposo del tipo exigente y dominante. No le gustaba que Nancy hiciera muchas cosas, ni que saliera de casa. Era muy violento, muy explosivo, y cuando se enfadaba, era una fiera con Nancy. A veces él parecía estar muy feliz con Nancy, y en un minuto, sin razón, le empezaba a gritar, a tironearla, la subía al auto y se iba con ella. Uno nunca sabía de un minuto a otro qué esperar de él. El lado oscuro y misterioso de Dave Falah se reveló en otras formas. Nancy descubrió que, de hecho, él había desertado del ejército jordano. En esa época, él empezó a frecuentar a unos extraños amigos suyos. Nancy también afirma que empezó a pasar sus tardes con paisanos del Medio Oriente, quienes parecían estar involucrados en actividades políticas extremistas. Por esa razón, nuestra relación se enfriaba. Nancy y su esposo siguieron apartándose más y más, hasta que finalmente se separaron en 87. Así está mejor. Sé buena niña mientras me voy. Mamá volverá. Después de la separación, llevaron buenas relaciones. El 19 de septiembre del 88, cuando Nancy viajó para atender un asunto de su difunto padre, no fue extraño que él se ofreciera para llevarla al aeropuerto. Shafa se quedó con una sirvienta. Shafa salió hasta el auto. Ella dijo: mamá, ¿me llevarás contigo?
Pero ella estaba en la escuela y yo pensé, es un buen viaje de negocios de 2 días. No habrá dificultades. La noche siguiente, Nancy regresó tarde a su hotel. A la 1:30 de la mañana, Dave Fala llamó. Al final del día, Nancy estaba llena de sospechas. Llamó a su casa a cada hora, pero nunca encontró a Dave Fala ni a la sirvienta. Finalmente llamó a la escuela de Shafá. ¿Podría hablar con ella? Lo siento, señora Phelan, pero me informan que Shafá no vino hoy a la escuela. Después de hablar con el personal de la escuela, supe que algo andaba mal. Que Shafá debería estar en la escuela. Muchas gracias. Y entonces realmente empecé a sentir pánico. Cuando Nancy regresó a su casa, se enteró de que Dave Fala había despedido a la sirvienta, y luego descubrió que él había comprado 2 pasajes de ida hacia el Medio Oriente. Las autoridades y el FBI investigaron, pero poco podría hacerse si habían salido del país. Cuando regresemos, Nancy investiga por su cuenta y está atrapada en una red de intrigas. Si no recibió noticias de su hija Shafá, quien había sido plagiada por el esposo de Nancy, Dave Fala. En esa época, Nancy se mudó de El Paso a su pueblo natal, Longview, Texas. Desesperada ofreció parte de su herencia, derechos minerales que ella afirma valen $1 millón por información que conduzca al regreso de Shafá, y entonces tuvo una pista. En enero del 92, Nancy volvió a El Paso para reunirse con un hombre misterioso que afirmaba ser un reportero de un periódico libanés. Él había llamado y le dijo que tenía información importante acerca de su hija. Nancy, por Sí. favor, siéntese. Disculpe el retraso, estuve... Nancy le había pedido a una amiga que esperara en el estacionamiento durante la reunión. Poco después, tanto Nancy como su amiga empezaron a sospechar que el reportero no había ido solo. Mientras estuve sentada ahí, vi una camioneta que le daba vueltas al restaurante. No dejaba de rondar. Y yo veía que ese hombre parecía estar muy nervioso, muy preocupado por algo. Y cuando pasaba frente al restaurante, incluso volteaba hacia la ventana. El vehículo rondó el restaurante durante casi 2 horas. Nancy se enteró de que pertenecía a una pareja libanesa, pero no pudo encontrar alguna aparente relación con Dave Fala ni con el reportero. Escúchame con mucho cuidado, Nancy. Tengo un plan para usted. Mientras tanto, el reportero le decía a Nancy que Dave Fala y Shafá estaban en Líbano. Luego le explicó un complicado plan para que Nancy volara al Medio Oriente, donde se reuniría con su hija. Necesitaremos esto. Voy a requerir $250,000 americanos adelantados, en efectivo. Nancy, es importante que tenga... El hombre también exigió que le pagara otros $250,000 por el regreso seguro de Shafá. ¿Quiere ver a su hija otra vez? Nancy decidió hacer tiempo para que pudiera contactar al FBI. 10 días después, Nancy acordó reunirse con el reportero en el aeropuerto del Paso. Ella era seguida por el agente del FBI, Mike Pierce. Primero que nada, yo quise que entendiera que su seguridad era lo más importante, porque realmente no sabíamos quién era el reportero. Y quise asegurarme de que ella no corriera riesgos innecesarios ni que fuera con el reportero a ningún lado, que se quedara en el aeropuerto. Nancy, qué gusto verla otra vez. Lo segundo era ver qué clase de información tenía para poder determinar si tenía validez. ¿Sí? ¿Aquí? Sí, por favor, siéntese. Ahora, quería hablarle acerca de esa llamada que me prometió con Shafá. ¿Cuándo puedo hablar con ella? Nancy, debe ser paciente. Además de arreglar una llamada, el hombre le había prometido llevar un documento que le permitiría a Shafá volver a los Estados Unidos. Él falló en entregar ambas cosas. Nancy, déjeme preguntarle si trajo el dinero con usted. Pues no, aún no. Yo sentí que estaba perdiendo mi tiempo con ese hombre. Sentí que estaba jugando con mis emociones.
El motivo, conseguir dinero. Y que nunca iba a ver a mi hija. Para quedarse con su hija, ¿entiende? Yo no le di lo que me pedía. El FBI me advirtió que no le diera un maldito centavo. Y no le di dinero. Se diría que él había pensado hacerlo por dinero y para su beneficio. No parecía, al menos para nosotros, que fuera confiable. No podré hacer nada sin el dinero. ¿Entiende usted, Nancy? Aunque el FBI nunca determinó si el hombre era o no un reportero, sí pudieron determinar que no sabía nada del paradero de Shafá. Nancy estaba como al principio. 3 meses después, en abril del 92, los amigos de Nancy, Caroline y Pat Mitchell, iban conduciendo por El Paso cuando tuvieron un inesperado encuentro. Vimos pasar un auto con una mujer que usaba un velo islámico. Y cuando nos pasó, otro auto iba siguiéndola muy cerca. Pat, es de Salah. No podía creer que estuviéramos viendo porque lotería, ahí estaba, y de repente él dio vuelta en una calle. Nos dirigimos lo más rápido que pudimos atrás de él, siguiéndolo. Lo seguimos por varias calles. Entonces pareció darse cuenta de que lo seguíamos, se detuvo en una casa y ahí se bajó. Para Nancy era el primer rayo de esperanza en más de 4 años. Decidió vigilar la casa donde el auto de Dave Falah había parado. Nancy llevó a la misma amiga que la había acompañado al restaurante. Las 2 mujeres esperaron durante la noche. Un sedán negro estaba estacionado en la entrada. Nancy, ya son las 2 de la madrugada. ¿No crees que deberíamos ir a casa? Vieron a varias personas entrar y salir de la casa, pero no a Dave Falah. De todos modos no vendrá. Decidimos irnos porque ya era muy tarde en la noche y estábamos cansadas. Iba conduciendo por la calle y quería ir a la derecha para tomar la siguiente calle. De repente, un automóvil negro se puso justo enfrente de mí. ¡Billy Bijao! ¡Billy Bijao! ¡Billy Bijao! ¡Atrás, atrás! ¡Pronto, Nancy! ¡Gira a la izquierda! ¡Gira a la izquierda! ¡Pronto! El auto que interceptó a Nancy era el mismo sedán que había estado en la casa. Empezaron a perseguirnos. Íbamos a gran velocidad y yo estaba muy asustada. Pero seguimos avanzando lo más rápido que pudimos y finalmente los perdimos. Aun cuando nunca vio a Dave Falah esa noche, Nancy estaba convencida de que él estaba en El Paso y que sus amigos estaban tratando de asustarla. Nancy piensa que eso es lo más cerca que ha estado de su hija en 5 años. Yo amo mucho a Shafá y la extraño muchísimo. Quisiera estirarme y tocar su rostro. Quiero compartir nuestro tiempo juntas como madre e hija. Porque nadie puede quitarle el amor a una madre. Nadie. Shafá Lucinda Salem, ahora de 11 años, tiene ojos café y cabello castaño, piel morena y una marca en forma de corazón o cicatriz en el puente de la nariz. Dave Falah Al Salem ha sido acusado de secuestro. Tiene 36 años, mide 1,68, tiene cabello negro y piel morena. Es un desertor del ejército jordano y ha usado los alias Dave Falah Mohammed, Al Salem y Danny Abraham. Su nombre real puede ser Dave Falah Al-Habida. Debido a que él tiene buenos amigos en El Paso, Nancy piensa que él y su hija podrían vivir en Ciudad Juárez, México, cruzando la frontera. Sin embargo, el FBI advierte que él podría estar en cualquier lado. Si tiene alguna información, por favor contacte al FBI, al Departamento de Policía del Paso, Texas, o llame a su